Muy buenas noches, hermanos, y Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta escuela profética. Es para nosotros una bendición estar acá con ustedes y van a ver este programa en este momento en vivo o en diferido. Sé que va a ser de bendición para su vida porque el que habla es el Señor. Y damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí y también a nuestro Padre que ha establecido estas normas de enseñanza para nosotros. Esta noche quisiera compartir con ustedes un tema y créanme lo que me siento nerviosa, no porque por la temática, sino por la necesidad de que usted pueda recibir el material completo y que el mensaje que el Señor me mostró a través de las Escrituras usted lo pueda recibir y entender. Este mensaje tiene dos partes. Vamos a dar la primera aquí en la escuela profética y la segunda en la escuela de evangelismo. Y yo le pediría que si usted puede seguir la secuencia para ver el final del tema y poder entenderlo completo. Pero en esta primera parte vamos a establecer algunas bases que son importantes de entender para poder ver la manifestación de las proclamas y los sellos de Jezabel en este tiempo. Entonces, esta primera parte, ambas cosas van unidas. Lo profético y lo evangelístico van unidos y en el nombre de Jesús lo podamos unir. Así que si usted se une conmigo en este momento, y le pido que ore por mí para que el Señor maneje su palabra y Él la pueda entregar, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y redarguyendo donde tiene que redarguir, mostrando, alertando, formándonos para que estemos alertas y que el Señor haga su obra como nosotros, completa como Él ha prometido hacerlo. Así que ore conmigo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este lugar, Señor, por este púlpito, por este espacio que tú nos das de compartir tu palabra. Señor, en esta noche, Padre, venimos siguiendo el tiempo que se ha determinado para este programa, Padre, pero te pedimos también que tú derrames, Señor, tu palabra, Señor, en el retiro de Guatemala, Señor, que podamos seguir recibiendo esa palabra, esa enseñanza tan preciosa, Señor, que tú bendigas, Señor, apóstol Fernando, Señor, en ese retiro, Señor, que tú lo uses de acuerdo a tu misericordia. Y que, Padre, tú sigas cuidando aquí de tu viña, de tu amada, de tu iglesia, Señor, que nosotros sigamos recibiendo ese aceite precioso que desciende de la cabeza. Encargo, Señor, en tus manos, Espíritu Santo, en tu boca, esta palabra para que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Entonces, como le decía, es las proclamas y sellos de Jezabel. Si usted tiene en su pantalla la diapositiva de presentación, va a ver unas letras hebreas abajo. Ese conjunto de letras hablan de la palabra sello, en este caso específicamente del sello que utiliza Jezabel, ¿verdad? En ese momento. Pero vamos a ver un poco de lo que el Señor nos ha venido hablando como ministerio y a la iglesia de Cristo en este año 2022. Y si usted ha seguido desde el principio del año diferentes temas, diferentes enseñanzas, incluso la semana pasada o antepasada que estuvimos acá con ustedes, compartíamos un poco de esto y hoy estuvimos viendo también bastante de esta enseñanza en el retiro. Pero este tema el Señor ya lo había dado desde el momento en que hablamos de enseñar hoy y tenemos que enfatizarlo. Entonces, tenemos los sellos que el Señor nos ha hablado de las 22 letras en el alefato hebreo. Yo quisiera darle un poquito más de base a lo que vamos a hablar. La Biblia, como usted sabe, tiene 66 libros. El alefato hebreo tiene 22 letras. Entonces, cada letra coincide con cada uno de los libros de la Biblia 3 veces, y por lo cual la Biblia se puede dividir en 3 partes. 22 libros del Padre, que son desde Génesis hasta el Cantar de los Cantares. 22 libros del Hijo, que son desde Isaías, y obviamente Isaías no es el inicio del Nuevo Testamento, pero Isaías es el inicio de la manifestación profética o de la profecía mesiánica. En Isaías es donde nosotros vemos explícitamente explicado en la manifestación de Jesús en la tierra. Entonces, desde Isaías en adelante son los 22 libros que corresponden al Hijo y vemos los 22 libros que corresponden al Espíritu Santo desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis. Y usted sabe que nosotros como iglesia estamos viviendo el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo. Es precisamente por eso que nosotros recibimos de parte de apóstol
apóstol Sergio que en este año iba a haber una manifestación del Espíritu Santo de la misma manera como lo hubo en el libro de los Hechos, en donde usted sabe que los discípulos estaban esperando que el Señor derramara de esa unción preciosa, ¿verdad? Entonces empezamos con el inicio de los 22 libros del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y concluimos en Apocalipsis, y en donde entendemos nosotros el valor que hay en cada una de las letras del alefato hebreo. Hay diferentes enseñanzas que puede usted entender de la forma en que el Señor me lo ha mostrado a mí en este año y la forma que lo hemos estado aprendiendo en la iglesia. Es por medio de los capítulos acrósticos o los poemas acrósticos que vemos en la Biblia. Hay varios, he encontrado 13 de ellos, aunque el 13º está fragmentado en 3 diferentes capítulos. En otro día le digo en dónde, pero nosotros vemos que lo que dice en cada uno de esos versículos que está marcado en esos poemas acrósticos dan un mensaje que tiene que ver con el significado de cada una de las letras del alefato. Entonces nosotros vemos en el libro de Ezequiel 9:4 la manifestación de un tiempo de juicio, lo hablamos el otro día, y nosotros vemos cómo el Señor envía a ese ser que es un escriba a sellar la frente de los que gimen y de los que claman, de los que están santificados. Lo vimos la semana pasada, ya lo he escuchado. Entonces dice en Ezequiel 9:4, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellas. Usted sabe que ese sello es la letra Tav, y ahí en la diapositiva usted puede ver el escrito de ese sello de la letra Tav como sello, y es en sí la letra Tav, la letra número 22, a la par de otra que es su raíz o su prefijo. Entonces este sello se coloca en la frente de los que gimen como una señal de algo que concluyó. Y si usted recuerda los 22, entonces en el segmento de los 22 libros del Padre hay un sello final que es la Tav de los libros del Padre que se coloca en nosotros. Luego viene el sello o el final de los sellos de los libros del Hijo, que concluiría con el libro de Juan, y luego empieza en los sellos del Espíritu Santo que concluirían con el libro de Apocalipsis. Hay un sello que tanto el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o varios, ¿verdad? Unas 7 sellos que establecen en nosotros para concluir la obra que el Señor va a hacer. Sígame en esto porque es importante que nosotros lo sepamos, lo que Dios quiere hacer y necesita hacer con nosotros, la tarea que los ministros de este tiempo tenemos que hacer con la iglesia, de sellar, y específicamente son sellos apostólicos porque son doctrinas que obviamente los otros ministerios desglosan y presentan a usted para que usted pueda ser nutrido, pero son sellos que necesitamos. Entonces, continuando con los sellos, nosotros brevemente lo tocamos la vez anterior, la enseñanza que estuvo acá, pero lo quiero expandir un poco más con respecto a esto. Dice en Génesis 1:1, ahí vemos lo siguiente. Y usted ve que está un set de letras hebreas y ahí hay 2 que están en amarillo. Y ahorita le voy a explicar lo que esto dice. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto es lo que dice la King James y también lo dicen muchísimas de las traducciones que nosotros tenemos y estudiamos. Pero cuando nosotros vemos en el original, nosotros vemos que dice después de Bereshit, que es el principio, esa palabra que usted ve en amarillo y está el principio, eso es lo que significa. Bereshit, en el principio bara, en el principio creó Elohim, creó Dios. Inmediatamente después de eso usted encuentra estas 2 letras, y estas 2 letras son, como le dije la vez pasada, pero quiero expanderlo, es Aleph y Tav. Entonces en el principio Dios creó el Aleph y Tav.
y lo vemos reflejado en Juan 1:1, donde dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaba enseñándole yo a damas este fin de semana y les hablaba yo en cuanto a la manifestación creativa de Dios. Usted sabe que a la energía de Dios increada, la manifestación total de Dios, al Dios que no puede ser sostenido en ningún espacio porque Él ocupa todo, cuando empieza Él en la etapa de creaciones, Él lo primero que hace es expandir un espacio para que haya una manifestación del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son manifestaciones de Dios mismo a nosotros. Entonces nosotros podemos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y se manifiesta, de hecho nosotros le veremos, pero en sí la manifestación total de Dios dice que nadie lo ha visto y nadie lo verá. Entonces Él empieza, cuando Dios creó, cuando Dios hizo esa expansión, ese espacio dentro de Él para presentar la manifestación de Dios mismo a una creación, lo primero que dice acá es que hizo el Aleph y el Tav, la letra primera del alefato hebreo y la última. O sea, Él hizo eso que se iba a manifestar y en lo que se iba a crear todo. Y entonces cuando la palabra de Dios nos dice que en el principio era la palabra, porque Jesús nos dice que Él es la palabra, entonces en el principio la manifestación que Dios hizo fue la manifestación del Hijo, por eso Él es el primogénito, Él es la palabra. Entonces veamos más adelante en Colosenses 1:15 al 19. Mire lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible. Como le decía, el Señor hizo ese espacio para manifestarse a Él mismo en formas tolerables a su creación, ¿verdad? Entonces Colosenses nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando yo veo en el original hebreo que dice que en el principio Dios creó, Bereshit, ¿verdad? En el principio Dios creó el Aleph y el Tav, Dios creó la palabra. Entonces, en el principio, y aquí me está diciendo Colosenses que Él es el primogénito de toda creación, puedo entenderlo, que la palabra fue lo primero que el Señor manifestó o hizo. Entonces dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y si usted ve Génesis 1:1, entonces ya leyéndolo de la manera correcta, es: en el principio Dios creó la palabra y los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él se habilitara toda la plenitud. Yo sé que es bastante lo que hemos leído, pero nos habla Pablo en esta carta a los Corintios la totalidad de lo que nosotros podemos entender de lo que Dios hizo primero. Y lo que Dios hizo primero fue manifestarse a Él de una manera que en la palabra o en el Hijo fueran hechas todas las cosas. ¿Por qué es importante eso? Porque el Señor entonces a nosotros nos deja codificado en la palabra, en los salmos acrósticos, en cada uno de los libros, de esos 22 libros que están en la palabra de Dios, nos deja codificada la palabra y el significado de cada uno de esos sellos para que nosotros seamos completos y podamos venir a ser uno nuevamente con Él. Ya va a ver por qué se lo digo. Entonces nosotros podemos en español entender Bereshit o en el principio, como en el principio creó Dios de la A a la Z. Esto se lo había leído, creo, anteriormente. Nuestra propia expresión, que es paralela a esta, es: terminó todo de la A a la Z o de principio a fin. Esta es también la razón de varios de los títulos de Jesús.
el autor y consumador de nuestra fe. Fíjese que hoy me gozaba, fue hoy o ayer, si usted mira uno de los temas que dio el hermano Mario Rivera, está hablando específicamente de eso, autor y consumador, Aleph Tau, él es el Aleph Tau, él es el principio y el fin, él es el alfa y la omega, él es el principio y el fin, él es el primero y el último, está hablando de Jesucristo. Si él es el Aleph hasta la Tav, él es cada una de esas letras del alefato hebreo sellado en nosotros para llegar a una perfección en el cuerpo, una perfección en el alma y una perfección en el espíritu. Lo necesitamos a él en cada una de nuestras áreas, de las áreas de nuestra vida, para llegar a una perfección. Espero que ya ahorita usted esté amarrando esto y me esté entendiendo, pero vamos a seguir. Entonces, regresando entonces al Bereshit o al principio, nosotros vemos que en el original, cuando se escribe el Génesis acerca del principio, la primera letra que aparece es la letra Bet. La segunda letra en orden del alefato hebreo, en Génesis aparece primero la letra Bet. Entonces, que también se le dice Beis. Se dice Bet o Beis o Bais en español. Entonces, el significado de Beis es Bayis, que en hebreo significa hogar. ¿Por qué Dios creó el mundo? Dios deseaba un hogar. ¿Cómo se define un hogar? Un hogar es el lugar al que regresas después de terminar con tus cosas del día. Te quitas tus zapatos, te cambias de ropa y te relajas. Y no tienes que ser otra persona. En tu casa tú no tienes que fingir ser nadie más, tú eres tú. Es un lugar donde el verdadero yo cobra vida, donde tú eres totalmente tu persona. Dios también quería un lugar donde pudiera ser él mismo y unirse con su novia. Acuérdese que originalmente era el pueblo judío. Ese fue el objetivo de la creación. Ese es el Beis de Bayis, o sea, esa es la Bet. La letra Bet significa casa. La segunda letra del alefato hebreo significa casa. Entonces, en el principio, Dios creó una casa. Él quería manifestarse, derramar el amor, quien era él, sobre una manifestación de una creación familiar, una casa. Entonces, ese era el anteproyecto de la creación. Pero si nosotros regresamos un poco a lo que entendemos que fue el principio, porque nosotros vemos manifestada la rebelión. A Satanás se le dice que él era el sello de la perfección, y dice era perfecto en todo hasta que se encontró en él la maldad, porque él fue contratado. ¿Por quién? Originalmente el Señor se manifestó. Acuérdense que el espíritu es espíritu, no hay un cuerpo, porque hubo una parte que se reveló. El espíritu no podía contaminarse porque el espíritu es Dios mismo. Es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios. Pero ese cuerpo de alguna manera se corrompió, se rebeló y creó una rebelión en los cielos. Cuando el Señor empieza y hace los cielos y la tierra, cuando hace la tierra y después usted ve el establecimiento del jardín y a Adán en ese jardín, usted se da cuenta cómo el Señor empieza a tener una comunicación con Adán. Hay una intimidad, hay una relación. El deseo de Dios era regresar o redimir o establecer ese sueño, ese deseo que él tenía de generar un hogar. Entonces veamos lo que sucede con la primera profecía que nosotros encontramos en la Biblia en el principio. Dice en Génesis 2:21, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto, y quiero que pongamos atención a esto, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo.
¿Qué es lo que explica esto? Porque dice, esto explica. ¿Qué es lo que explica que el hombre tenga que dejar al padre y la madre y unirse a su mujer para volver a ser un solo cuerpo? Porque acuérdense que a Adán lo hicieron dormir y le sacaron algo de su cuerpo. Él ya no estaba completo. Extrajeron de él esencia de él y de esa esencia de él hicieron a una mujer. Entonces, en ese momento se la presentaron a él. Acuérdese que en el jardín dice que se buscó y no se encontró ayuda idónea para él. No se encontró alguien que fuera de su semejanza, alguien que fuera de la misma esencia. Entonces se hace necesario hacer en Adán lo que se hizo arriba, lo que se hizo en el principio de los principios, ¿verdad? Porque entonces el Señor expande, hace una expansión y pone ahí las manifestaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entendiendo que Él extrajo de Él mismo, Dios extrajo de Él mismo para hacer estas manifestaciones de una familia, lo mismo se viene a duplicar en Adán. Y después se viene a duplicar eso también en el postrer Adán, que es en Cristo Jesús, que se hace una hendidura en su costado para extraer de él entonces la manifestación de una que sería de su misma esencia para venir entonces a ser una sola carne. Por eso dice que él dejará, porque va a venir a su esposa y se va a unir con ella en los aires para poder ser entonces uno solo con ella. Y espero que vayamos ya uniendo las piezas. Entonces, empieza el Señor y hace la manifestación de la creación en el primogénito de toda la creación, que es Cristo Jesús. Él hace esta manifestación. Hay una situación, hay una rebelión, nos movemos hacia adelante, se genera la creación aquí en la tierra, se establece un hombre apartado en el jardín, porque de ahí el Señor va a establecer esto nuevo que Él quiere crear, ese hogar que Él quiere hacer. Y empieza una situación de una lucha con aquella entidad que se rebeló y que quiere venir a contaminar lo que Dios quiere establecer. Entonces, regresando en la raíz de Bereish, usted ve ahí la palabra Bereish, que es también casa. Usted lo va a ver ahorita. Notemos que en la palabra Bereish es Rosh, la raíz de ella es la palabra Rosh, que usted la ve en amarillito, hay una línea. Esa palabra significa cabeza. Y el prefijo de esta palabra es la palabra Beis. Entonces, mire, estas dos últimas letras de la palabra son la letra Yud y la letra Tav. Yo sé que es un montón de letras que le estoy diciendo, pero son parte del alfabeto hebreo. Pero como ya estamos viendo, son parte de esa manifestación de la palabra que Dios hizo manifiesta. Entonces, estas dos últimas letras de la palabra son Yud y Tav. Juntos, la Beth o la Beis, la Yud y la Tav forman la palabra Bayish, que es casa. Entonces, al principio Dios creó el mundo. Su deseo era que la cabeza, que es Dios, habitara en la Baís, habitara en la casa de Él, en la casa de Dios. ¿Y cómo iba a hacerse un hogar para Dios? Viviendo esa letra Baís, viviendo lo que es una casa, viviendo lo que es un hogar. Por eso es que la iglesia para nosotros tiene que ser una casa, pero no una casa con las disfunciones de nuestra casa, hermano, porque todos nos podríamos sentar en un cuarto y hablar de las grandes disfunciones que hay en nuestro hogar, pero nosotros no nos llamaron a hacer una réplica de nuestra casa, nos llamaron a hacer una réplica de la casa de Dios. A Moisés le mostraron el tabernáculo, a nosotros el Señor nos muestra su palabra. ¿Cómo vivimos una casa, una letra Beis en nuestra vida espiritual con el Señor? Las tres líneas de la letra Beis, esa, si usted se da cuenta, la Bet tiene tres líneas, ¿verdad? Una que está paralela hacia horizontal arriba, una vertical a un lado y otra base, ¿verdad? Entonces, esas tres líneas se interpretan como los tres pilares sobre los cuales se asienta la tierra: la palabra, la oración y las acciones de esa palabra. Es un círculo. Yo veo la palabra de Dios,
que es el Señor mismo, me comunico con el Señor y yo acciono sobre esas cosas. Eso es una relación de lo que se considera la casa o lo que tiene que ser la casa de Dios. Bueno, ya vamos uniendo entonces. El Señor quería hacer una casa, y uno de los sellos que Él nos presenta es la letra Beis o Beth, ¿verdad? Entonces, utilizando parte de nuestro estudio de Proverbios 31, que es uno de los poemas acrósticos, vemos en Proverbios 31:11 donde dice, su marido le ha confiado su corazón. Usted ya va a ver cómo esto se une al título del tema de hoy y por qué es importante que sepamos esto para después ver la manifestación de Jezabel. Entonces dice en Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, hablando de lo que Dios ha dejado para la formación de la iglesia y la formación de nosotros también. Dice su marido. ¿Quién es el marido? Es el Señor. Le ha confiado su corazón, porque ella le trae el rico botín de la victoria. Entonces, ese versículo de Proverbios 31 está marcado por la letra Beis o la letra Beth. Ese es su sello. El Señor está diciendo, ponle atención a esto, porque si tú eres mujer casa, si iglesia, tú eres una iglesia marcada con la letra Beth, con el sello Beth, en todos los sentidos, mi corazón va a estar confiado en ti, iglesia. Y podríamos hablar de una esposa, en la cual el corazón de su esposo, de su marido, está confiado en él, porque ella va a traer victoria a su casa. Entonces, el significado de esa letra, casa, también significa construir o hacer, también es estar dentro o entre, también es un sustantivo de familia o semilla o heredero, y su sentido espiritual es de bendición, de tener hijos, de santificación. Esas son partes del estudio de lo que ese sello Beth es para nosotros en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que seguir para entender qué es lo que el Señor está diciendo. Entonces, de nuevo, esta versión, su marido le ha confiado su corazón porque ella le trae el rico botín de la victoria. Ese confiar es, su marido está confiado, seguro, esperanzado y tiene un refugio en ella. Y esto también tiene que estar en la iglesia y en nosotros. Ok, sigamos. De regreso entonces a lo que esa primera profecía donde se encuentra Adán con esta varona, con esta hembra, como lo dice esta versión, porque es Isha de la palabra Ish, ¿verdad? Entonces, como es hombre, en esta versión le pusieron hembra para que se vea que es la misma palabra. Entonces se encuentra con Eva, que la sacaron de él mismo, y entonces él da la primera profecía y dice, esto explica entonces que si ella fue sacada de mí, yo tengo que dejar mi casa porque tengo que ir a buscarla porque ella pertenece a mi cuerpo, para que yo pueda estar completo y ella sea completa también, no sea una parte sola que anda vagando sin identidad. Va a venir a ser un complemento y nos vamos a unir para ser uno nuevamente. Eso es lo que lo explica. Saliste de mí, entonces esto explica por qué tiene que salir el hijo del hombre para venir a unirse a su esposa. Y eso nosotros lo vemos en Efesios 5:31. La palabra, el hijo, sale para unirse con su amada. Dice en Proverbios 5:31 al 33. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y repitiendo la profecía de Adán, está aquí Pablo hablándole a los efesios. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, Adán estaba hablando de Eva, pero Adán estaba hablando de Cristo y de su iglesia. Adán profetiza sobre este futuro que nosotros estamos prontos a vivirlo. Y por eso es que es tan importante que usted entienda que tiene que ser sellado, que yo entienda que tengo que ser sellada, que yo entienda que tengo que hacer ese trabajo y explicarle para que usted pueda decir, no llego, sí llego, me hace falta tanto, por favor sélleme, aquí estoy, voy a recibir la palabra, voy a comérmela, voy a vivir lo que usted me está enseñando porque necesito ser completa como iglesia en esto para poder ser partícipe del arrebatamiento. Entonces, dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros
ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Mire cómo él dice, bueno, esto les hablo de un tema matrimonial, pero les estoy explicando que esto tiene que ver con Jesús y su iglesia, pero en todo caso, tomen ejemplo de esto. Tomen ejemplo de lo que les estoy diciendo y ame cada marido a su mujer como a sí mismo y que la mujer entonces respete a su marido porque son uno solo, porque tienen que venir a ser uno solo. Pero fíjense que el Señor le ordena al pueblo de Israel que no se una a mujeres extranjeras. Y se lo repite continuamente. Una de los consejos que tuvo el pueblo de Israel, que cayó en una trampa, fue que les enviaron mujeres extranjeras para seducirlos, y eso trajo un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque esas mujeres del extranjero no eran parte de aquello que el Señor había apartado para sí, de aquel pueblo que Él había dicho, en este pueblo yo voy a manifestarme y voy a poner de mí en ellos para que sean esa entidad que va a venir a tomar este lugar espiritual, de ser parte mío, de serse uno conmigo. Entonces el Señor era celoso de esto. Pero nosotros, si lo vemos como matrimonio, nosotros tenemos que entender que el Señor nos llamó a ser una sola carne. Y tiene que haber un entendimiento tanto del hombre como de la mujer, de nuestros papeles. Porque si al hombre le dicen ama, es porque hay necesidad de amar como si fuera tu propio cuerpo. Dios mío, si a mí se me quiebra una costilla, me duele y voy a buscar de qué manera la voy a sanar, porque necesito estar entero. Sin embargo, hay hombres que no pueden amar a sus esposas. No, simplemente no pueden. O no saben o no se explican, pero si a ellos les duele una parte de su cuerpo, inmediatamente buscan sanársela. Entonces, quizá de esa manera pueden entender que es necesario ver como si fuera su propia carne, pero también la mujer, entendiendo que ella fue hecha de una parte, y obviamente no lo estoy hablando en lo literal, yo no fui hecha de una costilla de mi esposo, pero en lo espiritual, por ser mujer, el Señor me diseñó para ser parte para ser envuelta y yo acoplarme a ese cuerpo y venir a ser uno solo. Porque si no lo entiendo aquí en la tierra, no puedo pretender yo ser una sola con Cristo cuando no puedo hacerlo aquí en la tierra. Y eso pues se lo dejo a mi padre y a Pastora, que dirigen los estudios matrimoniales, ¿verdad? Pero se lo estoy poniendo en un ejemplo. Entonces vamos a entrar ya un poquito viendo esa base. ¿Qué es lo que sucede con Jezabel? En Primera de Reyes 16:30 nosotros encontramos esto. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Que fue una de las cosas tan grandes que este hombre hizo. Él se hizo una sola carne con alguien que no era de su misma esencia. Tomó a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Los Sidonios no eran parte del pueblo del Señor. Era una mujer terrible, adoradora de otros dioses. Y él escoge quebrantar la ley del Señor e ir tras lo que él quería, un interés político, cualquier cosa que lo haya llevado a hacer ese pacto matrimonial, fue la destrucción de él y fue la destrucción de mucho pueblo de Dios. En Primera de Reyes 18:4 nosotros vemos a esta mujer y su entorno, ¿verdad? Dice, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Jezabel se vio envuelta directamente con movimientos proféticos. Al movimiento profético verdadero, Jezabel buscaba destruirlo. Y aumentó, hizo crecer el movimiento profético falso. Esto lo estoy hablando de una reina
estoy hablando de una esposa, estoy hablando de un rey Acab, real, histórico, y también espiritual, porque obviamente son parte de la historia del pueblo de Israel y fueron dejados ahí para mostrarnos a nosotros ciertas cosas. Entonces, esta mujer llamada Jezabel está acabando a los profetas del Señor, y usted puede leer en Primera y Segunda Reyes, se la encuentra para estudiar un poco más de ella. Pero dice en Primera de Reyes 18 hasta el 19, y él respondió: yo no he turbado a Israel. Está hablando Elías con Acab, porque Acab le está reclamando que ha perturbado al pueblo con una profecía que el Señor le dio, y Elías le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte del Carmelo, y los 450 de Baal, los profetas, y los 400 profetas del bosque, que comen en la mesa de Jezabel. Que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, ya la vemos a ella terminando en el capítulo 18:4, acabando a los profetas del Señor, y en el 18 ya vemos la cantidad. Imagínense, eran 450 profetas de Baal y eran 400 profetas de los bosques. Eran 950 profetas que comían de la mesa de Jezabel. Ella los estaba alimentando. Ella estaba alimentando un cuerpo de gente que estaba encargada de destruir al pueblo de Dios. Si el Señor estableció desde el principio, si su plan, su anteproyecto de la creación era una familia, era un hogar, era una casa, era la unión de un hombre y una mujer, del Señor con esta entidad preciosa que Él estaba creando para hacerse una sola carne, cuando nosotros vemos la manifestación de Jezabel, nosotros vemos totalmente lo opuesto, porque cuando nos dice en Efesios que el hombre ame a su esposa, Cristo amó a la iglesia, se dio por completo, murió por ella en la cruz, y la iglesia es llamada a conformar esa parte para poder ser uno juntamente con el Señor. Pero en Jezabel nosotros no vemos esa manifestación. En Jezabel nosotros vemos una entidad que quiere tomar la primacía, una entidad que quiere ser ella la nombrada, quiere ser ella la reconocida. No le da crédito a su esposo, a la autoridad de su esposo. Ya lo va a ver de qué manera. Ella monta una destrucción y se manifiesta en diferentes momentos de la historia y de la Biblia, y la vamos a ver ahorita. Ella da de comer, da un alimento, ella está sustentando un movimiento profético falso. Entonces nosotros vemos cómo se manifiesta Jezabel. Nosotros vimos que están los libros, los 22 libros del Padre, los 22 libros del Hijo y los 22 libros del Espíritu Santo. Vimos que el Señor establece su inicio para hacer una unión, un matrimonio, una sola carne, y concluye con haciéndose una sola carne la iglesia con el Señor. Ya no hay iglesia, no hay tabernáculo, porque la iglesia, la amada del Señor y el Señor son uno solo. Empieza de esa manera, con esa intención, y concluye con esa intención. Y vemos eso manifiesto en los 22, 22 y 22, pero Jezabel también se manifiesta en esos tres segmentos. Nosotros vemos la manifestación de Jezabel en los libros del Padre, en Primera y Segunda de Reyes, como Jezabel quien usurpa poder, mata a los profetas de Dios y se rodea de profetas falsos. Y va a ver sus demás acciones. En los libros del Hijo se manifiesta en Herodías, la esposa ilícita de Herodes, quien a través de su hija toma la cabeza del profeta Juan el Bautista. De nuevo, destruyendo profetas, destruyendo la manifestación del espíritu del profeta Elías. En ese tiempo, en los libros del Hijo, ella destruye a través de las mismas tácticas que usaba Jezabel. Se manifestó el espíritu de Jezabel en Herodías. Luego la vemos manifiesta en los libros del Espíritu Santo, infiltrada dentro de la iglesia, enseñando
didasco, usurpando la autoridad apostólica. Y mire, esto es bien delicado, hermano, porque nosotros estamos viendo ahorita un retiro en Guatemala dirigido por nuestras cabezas apostólicas. El primer día han estado predicando a los apóstoles, nuestro apóstol está allá, nosotros aquí tenemos una cabeza apostólica. Sin embargo, hay movimientos, hermano, que muchas veces buscan usurpar, tomar, anteponer, razonamos nuestro criterio del mundo, de la tierra emocional, a veces cuestiona una autoridad que es espiritual. Y una autoridad apostólica no se puede usurpar. No podemos nosotros hacerlo, porque en el momento que se está usurpando la autoridad apostólica, por cualquier razón que uno piense que está justificado para hacerlo, en ese momento uno se está haciendo partícipe de la manifestación y de las acciones jezabélicas. Y tenemos nosotros que tener cuidado. Muchas veces nosotros pensamos que Jezabel significa una hermana, les decía yo en la iglesia, una mujer que viene seductora, pintada, de cuerpo atractivo, y cuidado con aquella porque vino Jezabel. Y de ninguna manera entendamos quién era Jezabel. Jezabel estaba casada con el rey, Jezabel estaba en una posición alta y hermano, entiéndamelo en el espíritu, porque tenemos que discernir estos movimientos en el espíritu también, porque así como los ministros verdaderos del Señor se están moviendo en este momento para sellar a la iglesia, también está un movimiento jezabélico que usurpa y roba sellos apostólicos para ella marcar como de ella a la gente, y nosotros tenemos que entender que eso no es correcto y tener que discernir y pedirle al Señor misericordia y perdón si hemos cometido el error de estar siendo influenciados por un espíritu como este. Entonces, mire, Jezabel, su nombre significa Baal exalta o Baal es esposo de. Viene acá y se casa con Jezabel. Y el nombre mismo de Jezabel está diciendo, ella tiene ya un marido, ella ya tiene un compromiso con otro, ella está casada con Baal, ella le va a servir a Baal, ella es de la esencia misma de Baal. Entonces nosotros llegamos a entender que cuando en la Biblia dice los hijos de Belial, obviamente no son hijos de Dios, ¿verdad? No son de la esencia del Señor. Y viene acá y se casa con una que ya tenía marido espiritual. Me llama la atención esto porque fíjese que hay veces hay mujeres que se casan con hombres cuando ya su corazón está comprometido y ya hicieron algún tipo de pacto con otro hombre. Y su imagen delante de ellas es aquel hombre del que se enamoraron, en el que tuvieron algún tipo de pacto y prometieron y juraron, este es el hombre que debe de ser mi marido. Entonces tienen ahí la imagen de ese Baal y están comparando al marido que tienen con el que se deben de hacer una sola carne, y no lo hacen jamás porque ellas ya tienen un Baal. Ya Baal es su marido. Entonces ellas no pueden encajar y no pueden entender que tienen que venir a hacer una sola carne con su esposo y respetar a su esposo, porque hay una identidad anterior, hay un pacto anterior. No es suficientemente alto, o es muy moreno o es muy blanco, o no me gusta su boca o no me gusta su color de pelo, no me gusta sus manos, no me gusta la forma en que camina, porque caminaba de esta forma, se vestía de esta forma, hablaba de esta forma. El Baal usurpó el lugar del marido verdadero y sigue con la imagen del Baal. Eso sucede también con algunas iglesias, que tienen una imagen de alguien. Cuando una iglesia sigue a un hombre, tiene la imagen de alguien, y cualquier cosa que se le pueda enseñar no encaja, porque no cabe dentro de la imagen de ese Baal con el que se comprometió. Y nosotros tenemos que derribar esos Baales. Tenemos que quitar eso, porque somos llamados a hacer una sola carne con el Señor. Y si hay esos Baales, no lo vamos a poder hacer. Entonces, esta es Jezabel. Mire, ya nos quedan 5 minutos, pero vamos a seguir en la segunda parte. Luego tenemos a Herodías en los libros del Hijo. Herodías significa heroína. Pero fíjense que los significados de Jezabel es casta o modesta.
¿verdad? Y decimos, ¿es seductora? Sí, pero ya va a ver el significado de la seducción. Entonces, Herodías es esposa de Herodes, su tío. Y antes fue esposa de Felipe, el hermano de Herodes. O sea que ella se casó con 2 de sus tíos. Por eso Juan el Bautista le decía, esto no te es lícito a Herodes. No está bien lo que estás haciendo. El enfrentamiento de Juan el Bautista es el enfrentamiento del movimiento evangelístico de este tiempo en contra de la manifestación de Jezabel. Entonces, y después vemos la manifestación de Jezabel en los libros del Espíritu Santo, que es en Apocalipsis, y esta ya está infiltrada. La que se dice ser profetisa, infiltrada dentro de la iglesia, dentro de la novia de Cristo, buscando destruir desde adentro. Usted se recuerda del caballito de Trojan, ¿verdad? Que para ganar esa guerra mandaron un regalo y era un caballo de madera. Pero cuando entra ese caballo, allá adentro había, no solo soldados, había una situación que llevó a destruir, ¿verdad? Al enemigo, al pueblo que incauto recibió un regalo de su enemigo. Entonces, en los libros del Padre vemos a Jezabel afuera, es obviamente que es externa, es una reina de otro reino, acaba hace lo malo, todo el mundo está consciente de que está haciendo lo malo. En el Nuevo Testamento vemos a Herodías, que es supuestamente una heroína, no es parte del pueblo, pero está gobernando en ese tiempo, es parte del gobierno que está teniendo control del pueblo de Dios. Y luego la vemos en otra faceta, que ya está infiltrada como un ministro primario usurpando un lugar. Porque esta mujer lo que hace es robar o tomar el lugar que le corresponde a un apóstol verdadero. Ella lleva una palabra de Dios, que lo vamos a ver en el segundo tiempo. Entonces solo voy a cubrirle estos versículos y vamos a orar para esperar el siguiente turno. Entonces dice en 2 de Reyes 9:22, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Prostituciones sexuales que no se le coloca a Jezabel. Hay nacionales o internacionales que se manifiestan en Nahum, y luego hay prostituciones religiosas. La prostitución religiosa es la que se le pone o se le coloca a Jezabel. Y luego están las hechicerías, que es una manera de seducción, de encantamiento o de influencias corruptas. Esas son señales de la manifestación jezabélica en cuanto a los sellos y las proclamas. Vamos a dejar esto establecido en este tiempo, en este turno, y yo le invito a que sigamos con el tema en el segundo turno para que veamos cómo se manifiesta tanto en el movimiento evangelístico como en el movimiento profético del último tiempo en cuanto a los sellos que se están estableciendo en este tiempo. Así que le pido que por favor oremos y esperemos el segundo turno para poder seguir con esto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te pido, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros ojos espirituales también sean abiertos. Señor, pon colirio en nuestros ojos, Padre. Danos aceite, Señor. Derrama tus dones, Señor, sobre nosotros, sobre tu iglesia, que en esta manifestación del Espíritu nosotros podamos recibir de ti para entender, para discernir, Padre, para buscarte a ti, para arrepentirnos, Señor, de todo lo que estamos haciendo mal, para que entremos en un tiempo de meditación, Señor, en un tiempo de estar contigo, de anhelarte, de que si hemos sido engañados, Señor, de alguna manera, volvamos nuestra mirada a ti. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, le espero en la siguiente hora de estudio a las 8:30 y le pidamos al Señor misericordia para esto. Que el Señor le bendiga.